Vemos que a pesar de la aparente tranquilidad con la que han empezado el año las bolsas europeas, el cambio de discurso, la Reserva Federal norteamericana y el temor a que las subidas de tipos se produzcan antes de lo esperado está haciendo mella en las acciones europeas, que también se han encontrado con un pequeño cambio en el discurso en el caso del Banco Central Europeo, que ahora ya sí, por fin admite que la inflación no va a ser ni tan pasajera ni tan puntual. Más vale tarde que nunca. La inflación en España, por cierto, ha subido, ya lo saben, hasta el 6,5%. Momentum de la economía en los mercados con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y con Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo habéis empezado el año? Con muchas ganas y mucho trabajo, me imagino, ¿no? Hombre, claro, sí, siempre hay que ser positivo, ¿no? Si los mercados están ahí un poco dubitativos, nosotros tenemos que estar ahí al 100%. Sí, señor. Guillermo, los clientes, ¿qué tal? ¿Qué tal se están portando estos primeros días? Pues mira, ¿Tienen paciencia? ¿Aguantan? Una de nuestras obligaciones como asesores, en general, ¿no? Y en iCapital insistimos mucho, es educar al cliente en el buen sentido, ¿no? Financieramente hablando, y entre esas, parámetros de educación está la paciencia, con lo que por supuesto que tienen paciencia, máxime después de un año magnífico como ha sido el 20 y que ha tenido a su vez también momentos de bastante volatilidad, con lo que hay que esperar, hay que por supuesto adaptar carteras al entorno y ver un poquito cómo los bancos centrales, que parece que siguen teniendo toda la sartén por el mango, pues van reaccionando a los datos de inflación y otros. Entonces habrá que hacer mucha labor pedagógica. Me refiero a que la paciencia no es una virtud que atesoren los inversores. Me refiero a los particulares, los profesionales ya sabemos que sí, que sin paciencia no se consigue nada y se pueden cometer grandes riesgos. Es así, pero ten por seguro, Fernando, que la paciencia en el tiempo remunera la inversión. El poder permitirse el lujo de mirar las cosas a medio o largo plazo, que quiere decir que tus necesidades de liquidez durante cierto tiempo son escasas o nulas, y puedes destinar ese dinero realmente a la inversión, pues te va a redundar, no os quepa duda, Fernando Luque lo sabe bien, en retornos como mínimo más elevados y sobre todo a no pillarte con el pie cambiado, que es una cosa pues muy frecuente cuando estás entrando y saliendo de mercado pensando que vas a hacer el mejor timing, vamos, que ni Warren Buffett. Entonces eso no pasa y normalmente lo que suele pasar es que te equivocas. Entonces es mejor estar invertido, eso sí, bien invertido y adaptado al entorno, como decía hace un momento. Pues en esas están también muchos inversores con miedo a equivocarse sin tener del todo garantías de que esta rotación sectorial que se está produciendo estos días, Fernando, en el que vemos que sale dinero de la tecnología, entra en sector financiero, entra en industriales, entra en energía, ¿va a ser algo puntual o hay un verdadero cambio en el sentimiento en el mercado? A ver, yo creo que ese cambio ya lo hemos visto, por ejemplo, a finales del año pasado. Pues el mejor comportamiento, bueno, de la energía en general. La verdad es que la energía lo ha hecho bien en todo el año 2021, ¿no? Pero es verdad que ese resurgir del value frente al growth ya lo hemos visto durante el mes de diciembre y yo creo que puede ser la tónica para este año, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ciclo macroeconómico pues está cambiando, ¿no? Hemos vivido durante estos últimos años con tipos muy bajos o con bajadas de tipos de interés y ahora parece que pues hay más tensionamiento en los tipos de interés, probablemente va a haber subidas de tipos de interés y eso evidentemente pues es un cambio importante a nivel de mercado y a nivel de comportamiento de sectores. Ahora bien, y un poco ahí pues recogiendo el hilo que comentaba Guillermo, es verdad que hay que tener paciencia, no hay que hacer ahí cambios bruscos, no solo hay que tener paciencia, pero también disciplina, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y por lo menos en cuanto a disciplina financiera, mantener un poco el rumbo, ¿no? Porque cambios de rumbo muy drásticos generalmente pues son difíciles de hacer y de que se conviertan en aciertos, y ahí lo mejor es, si uno quiere hacer cambios en las carteras, pues hacerlas de forma gradual y poco a poco.
Oye, hablando de tecnología, que también estamos ya hablando, por seguir también con ese hilo, me imagino que también os harán muchas preguntas estos días inversores que, bueno, que a lo largo de los últimos años les ha ido fantásticamente bien con sus fondos de tecnología. No sé si ahora esa mayor rotación del growth al value y del crecimiento a las acciones más cíclicas va a ser la tónica en el sentido de si los inversores tienen que estar preparados también para ser flexibles y dejar de lado esos fondos tecnológicos y empezar a apostar por otros. Lo digo porque la tecnología, claro, es que engloba muchas cosas. Es que hablamos de tecnología y todo el mundo se le viene a la cabeza el Nasdaq, Apple, Amazon y compañía, pero bueno, la tecnología es que prácticamente está en todos los sectores de nuestra vida. Sí, pero lo que es verdad también es que a nivel de carteras de inversores yo lo que veo es que están muy sobreponderadas hacia la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces los inversores pues invierten con el retrovisor y la verdad es que han acertado estos últimos años apostando mucho por la tecnología. Entonces, cuando acumulas fondos que tienen buenos track record de rentabilidad, pues lo normal es que llegues con una sobreponderación en tecnología. Y eso, pues bueno, es la labor del asesor financiero el decirle, mira, que estás sobreponderado en tecnología, que tienes que tener en cuenta que pues a lo mejor la rentabilidad del sector pues no va a ser la misma que la que hemos vivido estos últimos años y que puede haber otros sectores francamente interesantes dentro del universo de compañías tanto americanas como europeas, pero es una tónica, vemos mucha sobreponderación en fondos de crecimiento, en fondos growth y una cierta infraponderación o una gran infraponderación en los sectores value, ¿no? Por ejemplo, veía el otro día que el sector energético, no sé si sabes cuál es el peso del sector energético en el Standard & Poor's 500, es muy bajo, es de menos del 4%. O sea, es un sector que lo ha hecho francamente bien, pero que en general pues los inversores pues no se han aprovechado de ello. Y para nosotros, por ejemplo, el sector energético es un sector muy interesante de cara a este año y yo creo que podría ser una buena incorporación para las carteras. ¿Vosotros qué estáis aconsejando, recomendando en vuestro caso, Guillermo? Pues mira, en el tema tecnológico, igual que en otros sectores que ahora comentaba Fernando, ha habido en 2020 muchísima dispersión. Yo hace poco escribía en Expansión sobre la situación del Nasdaq y bueno, había un dato que por supuesto es irrefutable, es objetivo, que las 50 mayores compañías del Nasdaq, el Nasdaq, el Composite, el grande, el de mayores número de valores, han subido un 22%. Bien, pero si suprimes ese comportamiento del índice Nasdaq amplio, del índice global, el Nasdaq estaría en negativo en 2021. O sea que es sorprendente, pues es así, ¿no? Y de hecho, un tercio de las empresas que forman parte de este índice tecnológico han bajado más del 40% desde máximos de hace un año. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general la tecnología lo va haciendo bien. Tú lo has dicho también, Fernando, la tecnología es súper amplia. No puedes identificarlo con los procesadores, los fabricantes de chips, ni con las plataformas de televisión, ni tampoco con los grandes monstruos como son Google o Microsoft. Entonces hay que hilar muchísimo más fino. Yo a los inversores les estamos recomendando desde hace ya bastante tiempo enfocarse hacia las macrotendencias. Las macrotendencias, como puede ser el cambio demográfico que experimenta prácticamente todos los continentes, especialmente en este caso en Asia, unido también al cambio de dieta, los temas de agricultura, temas muy, muy ligados siempre a cambios de costumbre que se vuelven absolutamente rutinarios, cosas que hace 10 años no pensábamos y ahora lo hacemos de manera absolutamente refleja, como puede ser el comprar a través de comercio electrónico. En el comercio electrónico no solo existe Amazon, existe mucho más. Existe la logística para empezar, en España importantísima. Bueno, pues todo esto es quizá el enfoque o constituye varios catalizadores de búsqueda de compañías a las cuales les beneficia estas tendencias que vertebran ahora el crecimiento del ser humano, de la humanidad en general, y especialmente en Occidente, pero también en Asia, y permiten que
que el golpe de las grandes tecnológicas, que probablemente por la subida de tipos medios largos que hacen que el descuento de sus beneficios futuros provoque que el precio futuro sea menor, pues ese impacto de las caídas de estas grandes compañías se está produciendo en esta primera parte del año, pues no sea tan, vamos a decir, virulento y se pueda atemperar mucho y tengas a su vez un upside, una capacidad de alza bastante notable. Ese es el enfoque que estamos dando y creemos que a lo largo del año 2022 nos va a dar sin duda frutos. Pues vamos a ver. Perdón, hay un tema interesante aquí, es el que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del sector de la tecnología o de las grandes tecnológicas, porque efectivamente lo que es la propia clasificación de la compañía, pues algunas veces genera dudas o incertidumbres, pero es verdad que lo que es muy interesante en Estados Unidos han sido pues los flujos hacia fondos y hacia ETFs, ¿no? Hemos visto fuertes suscripciones a ETFs y fuertes reembolsos a fondos de inversión. Entonces yo creo que mientras siga esa tendencia, porque es una tendencia que hemos visto desde hace ya varios años, pues en principio no debería haber grandes problemas para los grandes índices. ¿Por qué digo esto? Porque cada dinero que entra en ETF pues va de forma preferente hacia esas grandes compañías, pues tipo Microsoft, Google, Facebook, etcétera. Y eso es lo que ha retroalimentado de una forma pues ese tremendo ciclo alcista que hemos vivido pues en estos últimos meses, ¿no? Entonces hay que estar muy atento también a los flujos entre ETFs y fondos, ¿no? Porque el hecho de que haya reembolsos en fondos significa que muchas veces ese dinero se reinvierte a través de ETFs. Entonces ahí atentos a esos flujos. Atentos, la verdad es que mientras los bonos en Estados Unidos y en Europa sigan registrando, pues bueno, los niveles de rentabilidad que siguen registrando, en principio todavía no hay una seria amenaza para la renta variable. Bueno, en el caso de la Reserva Federal, la verdad es que cada día que pasa, cada día sale un miembro de la Reserva Federal y vamos subiendo la apuesta, de 2 a 3 subidas de tipos de interés, de 3 a 4 y ahora de 4 a 5. Ya hay incluso algún miembro de la FED que ya habla, incluso admite la posibilidad de que pudiese haber 5 subidas de tipos de interés. Pero piensa que los datos que vamos conociendo, digamos, inspiran inflación creciente, ¿no? Como es, pues, para empezar, el ciclo económico que está creciendo Estados Unidos y Europa por encima de su potencial. Luego los salarios se están acelerando, no solo en varios sitios en Europa, claramente también en Estados Unidos. Hay un movimiento que quizás sea favorable a una reducción de la inflación, que es todo lo que está ligado a los precios de los servicios, incluidos sobre todo el tema de alquileres, y que los cuellos de botella de las cadenas de suministro se vayan reduciendo. Y luego está el precio del crudo, ¿no? El precio del crudo, que influye enormemente, especialmente en países más dependientes como es España, Europa, en el precio de inflación, pues está siendo el mejor activo de 2022, mal que nos pese, ¿no? Entonces, con todo eso, al final, ¿qué tienen que hacer los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal? Garantizar el pleno empleo, por un lado. Están por una tasa de desempleo por debajo del 4%, prepandemia, magnífico, aunque haya menor incorporación de personas al mercado laboral. Y luego, por otro lado, controlar los precios. Entonces, ese control de precios pues hace que, y ese mandato que tiene la Reserva Federal, los mensajes que tú comentabas, Fernando, de que cada vez más miembros de la Reserva Federal, digamos, alientan futuras subidas de tipos. ¿Se cumplirán? Dependerá, sin duda, de cómo vayan modulándose los elementos, los factores que he enunciado hace un momento. Yo creo que aquí también hay un tema político importante. A ver, no sé si soy mal pensado o no, pero vamos, lo que vemos es que la popularidad de Biden está pues a la baja, prácticamente mínimos desde que asumió el poder, y claro, la inflación afecta sobre todo a las clases medias y a las clases bajas, ¿no? Entonces aquí la Fed yo creo que hace tiempo que ha perdido su independencia política, y claro, aquí lo que se trata ahora es de luchar contra la inflación, pero yo creo que se llega tarde, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo, que está ahí como a 2 metros por detrás de la Fed, ¿no? Porque claro, esperar a que la inflación llegue al 7%,
y de hecho no hemos subido todavía tipos en Estados Unidos. Para ya pensar en que se podría subir tipos, yo creo que la Fed está ahí un poco con el pie cambiado, ¿no? Es verdad que la inflación pues va a tener, digamos, una tendencia a la baja en los próximos meses, pero claro, la inflación es también digamos, tiene un contexto, digamos, psicológico de alguna forma, ¿no? Como la deflación. Es decir, si la gente piensa que vamos a tener más inflación en el futuro, pues se adelantan las compras y eso retroalimenta la inflación. Y luego también tenemos ese efecto, digamos, de efecto pluma cuando la inflación baja, es decir, los precios suben muy fuerte pero bajan poco a poco. Entonces ahí luchar contra la inflación no es tan fácil y de hecho si miramos el comportamiento histórico de subidas de tipos de interés para luchar contra la inflación, pues la verdad es que cuesta, no es una tarea fácil, pero yo creo que la Fed llega tarde y es fácil equivocarse en las subidas de tipos de interés, entonces habrá que ver un poco la reacción del mercado. De momento, como indicabas, pues los tipos de interés tampoco parecen ahí, hablo de los tipos de interés a largo, no se están tensionando demasiado, es verdad que han subido, pero no parece de momento muy preocupado el mercado de bonos con inflaciones excesivas. Llega tarde la Reserva Federal, llegan tarde los bancos centrales. Fernando Luque lo dice de una forma muy diplomática, porque a ver dónde estaríamos cada uno de nosotros tres si hubiésemos pronosticado una inflación del 2% y se nos hubiera ido al 7%. Evidentemente es un error con mayúsculas, ¿no? Y algún día pues tendremos que hablar seriamente también de ello. Pero, Fernando Luque. Piensa también en otra cosa, ¿eh? España, si no tuviéramos el Banco Central Europeo, sería Argentina. Bueno. ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde estaremos? Guillermo Santos, socio de iCapital, Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros. Buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Gracias. Nos queda todavía mirar los gráficos. Ahora miro yo también la pantallita, a ver si tenemos color verde, color rojo, ni una cosa ni la otra. Será vuelta de pausa hasta ahora.